Stop y bienvenidos una vez más a Topsicopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial, muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando, ¿puede haber secuestros con finales felices? El día de hoy estoy grabando el video mientras está lloviendo muy fuerte afuera, así que si escuchan algún ruido es la lluvia. Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Topsicopedia. Yo subo videos todas las semanas. Aquí están mis compañeros de misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me ayudaría mucho para mantener mi canal, continuar haciendo estos videos y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos del caso de George Weyerhaeuser. George Hunt Walker Weyerhaeuser nació el 8 de julio de 1926. Sus padres, Helen y John Philip Weyerhaeuser Jr., lo criaron junto con sus hermanos Anne, Philip y Elizabeth en Lewiston, Idaho, Estados Unidos. El bisabuelo de George fue Frederick Weyerhaeuser, un hombre con una gran visión que en 1990 fundó la empresa maderera Weyerhaeuser con tan solo 3 empleados y una pequeña oficina en Tacoma, Washington. Frederick buscó socios y realizó la transacción de tierras privada más grande en la historia de Estados Unidos hasta este momento, comprando 90,000 acres de tierras forestales del estado de Washington al ferrocarril del Pacífico del Norte. Con estas acres dio comienzo a su negocio que creció hasta convertirse en uno de los más importantes del país, siendo de las pocas empresas que se sostuvo y dieron trabajo durante la Gran Depresión. En algún punto, Frederick llegó a ser considerado el 12º hombre más rico de la historia de Estados Unidos. Regresando a George, debido al legado de su bisabuelo, él creció en un ambiente acomodado y lleno de lujos. En 1933, su padre fue nombrado vicepresidente de la empresa, así que su familia se mudó a vivir a Tacoma y se instalaron en la mansión familiar. George y sus hermanos asistieron a escuelas de renombre. Los amigos de George lo describen como un niño alegre, inteligente, educado y sociable. Le gustaban los deportes, en especial el béisbol, y practicaba atletismo. A comienzos de mayo de 1935, cuando George tenía 8 años, su abuelo falleció, dejando a su padre a cargo de la empresa. Siendo que su abuelo era una figura muy importante, la familia colocó obituarios en varios periódicos anunciando su partida, y así muchas personas se enteraron de la triste noticia. Por otro lado, George asistía a la escuela primaria Lowell. En esa época, el horario escolar se dividía en la jornada vespertina, el almuerzo, en donde los estudiantes regresaban a casa a comer, y la jornada vespertina. Por lo general, a la hora de almuerzo, George caminaba una corta distancia hasta el seminario N. White, en donde estudiaba su hermana Anne, esperaba que ella saliera, y Oswald, el chofer de la familia, llevaba a los chicos a almorzar a su casa. En algunas ocasiones, George no esperaba a su hermana y regresaba caminando a su casa, ya que quedaba a tan solo 5 cuadras. Y en algunas otras ocasiones, él se quedaba jugando con sus amigos y no regresaba a casa. En general, la vida de la familia era tranquila. Aunque eran millonarios, a John y a Helen no les gustaba la atención, presumir o cosas de ese estilo. Ellos preferían mantener un perfil bajo y vivir una vida tranquila. Sin embargo, la tranquila vida de la familia se vería drásticamente afectada a tan solo días de la muerte del padre de John, con un suceso que nadie hubiera previsto. Ahora pasemos a los hechos de este caso. El viernes 24 de mayo de 1935 comenzó como cualquier otro día para la familia. George y Anne asistieron a sus respectivas escuelas y la mañana transcurrió con normalidad. Alrededor de mediodía, más o menos a las 11:45, George fue enviado al almuerzo. Ese día su clase terminó más temprano de lo normal, así que caminó hasta la escuela de su hermana, donde debía esperar unos 15 minutos hasta que ella saliera. George esperó un par de minutos, pero inquieto decidió caminar a casa. No estaba tan lejos y no tardaría. Lamentablemente, George no llegó a casa. Cuando Oswald llegó a retirar a Anne, ambos esperaron a que George llegara. Pasaron los minutos, pero George no apareció. Como en varias ocasiones él había regresado caminando a la casa, creyeron que había hecho eso, así que Oswald tomó a Anne y condujo a casa, pero George no estaba allí. Como en otras ocasiones se había quedado jugando con sus amigos, Oswald tomó el auto, condujo de regreso a la escuela de George, buscó por las calles, parques en la misma escuela, pero no lo encontró, así que informó a la familia.
A la 1:30 de la tarde, la tía de George llamó a la escuela a preguntar si su sobrino había regresado a la escuela después del almuerzo, pero le dijeron que no. En ese momento la familia entró en pánico y se contactó con la policía. También llamaron a amigos, familiares y junto con investigadores buscaron por horas en la zona, pero lamentablemente no encontraron rastro de George. A las 6:25 de la tarde llegó un cartero a la casa de la familia con una carta por entrega especial. En esta, una persona que firmaba como egoísta pedía $200,000 a cambio de George, lo que actualmente equivaldría a más de $4 millones. La carta tenía 21 instrucciones, entre las que se pedía que la mitad fuera en billetes de 20 y el resto en billetes de 10 y 5, y que no llamaran a las autoridades. En 5 días o tan pronto como tenga el dinero, anuncie en los clasificados de Seattle, diga "estamos listos" y fírmalo Percy Mini. Simplemente sigue las reglas y todo saldrá bien. No las sigas y será triste. Para ti, no para nosotros. Así que recuerda, un desliz de tu parte es un desliz nuestro. No lo hagas. Egoísta. Al reverso del sobre se encontraba escrito el nombre de George con su propia letra. Para que tengan un poco de contexto, después de la Gran Depresión en la década de los 30, el secuestrar a niños de familias adineradas se volvió una forma rápida de conseguir dinero. Desde el famoso secuestro del hijo del aviador Charles Lindbergh, el descubrimiento de su cuerpo y toda la publicidad que trajo el caso, más de 40 niños habían sido secuestrados para pedir dinero a cambio de su rescate. El caso de Charles fue tan fuerte que se creó la ley Lindbergh y un protocolo a seguir en este tipo de situaciones. Las autoridades aplicaron estos protocolos en el caso de George y más de 12 oficiales del FBI fueron enviados a investigar el caso. Por otro lado, aunque George venía de una familia adinerada, la mayor parte de este dinero estaba en propiedades, fondos, carteras, y la familia no tenía dinero en efectivo para cubrir la gran cantidad que pedían los secuestradores. Así que pidieron ayuda a amigos, conocidos, y poco a poco fueron juntando la cantidad. El 25 de mayo, los padres de George colocaron un anuncio clasificado que decía: "Espero estar listo para llegar el lunes. Respuesta Percy Mini". Aunque él o los secuestradores habían pedido que no involucraran a las autoridades, ya era tarde. El FBI, la policía local, los medios ya estaban compartiendo información sobre este caso. Periodistas, fotógrafos y medios llegaron a la casa de la familia y prácticamente se instalaron en el jardín para seguir de cerca cada paso, cada cosa que sucedía en esta historia. John y Helen se sintieron muy incómodos ya que nunca les había gustado la atención. Los medios comenzaron a compartir demasiados detalles del caso y la familia temió que los secuestradores se echaran atrás, así que colocaron otro anuncio en los clasificados. Debido a publicidad fuera de nuestro control, indique otro método para comunicarnos con usted. Date prisa, alivia a la madre angustiada. Percy Mini. Por su lado, las autoridades interrogaron a gente de la zona, registraron el área y lograron determinar que varias personas habían visto un auto sedán recorriendo la zona de forma sospechosa entre 5 y 4 días antes del secuestro. De hecho, un estudiante estaba segura que había visto a hombres en un sedán varias veces a la salida de clases. El 28 de mayo, los padres colocaron otro clasificado. Estamos listos, Percy Mini. Al día siguiente, otra carta llegó con 2 escritos. El primero era de los secuestradores. En esta se le ordenaba a John que condujera hasta Seattle y que se registrara en el Hotel Ambassador usando el nombre James Paul Jones. Una vez allí, recibiría más información. El segundo era un escrito de George. 28 de mayo de 1935. No sé dónde estoy, madre. Tuvieron un bebé en 1933. El bebé nació en 1933. No te preocupes porque estoy bien. Philip nació en 1925, Anne nació en 1923, yo nací en 1926. Mi maestra es la señora Berg, mi mejor amigo es Cody Wagner. Vamos a nadar a Titcombs todos los veranos. Te digo esto porque no quiero que te preocupes. Tengo mucho para comer. Tu hijo George. El escrito de George le dio esperanza a la familia y John de inmediato siguió las instrucciones. A las 7 de la tarde se registró en el hotel y esperó pacientemente en su habitación hasta que más o menos a las 10 de la noche un taxista llegó con una carta para él. En esta se le pedía a John que condujera a un punto, que allí encontraría algunas instrucciones. John, sin dudarlo, fue al lugar. Allí encontró un palo con una tela amarrada que simulaba una bandera, debajo una lata y dentro de esta una nota. En la nota había instrucciones para que fuera a otro punto y que ya encontraría más instrucciones. John fue a este nuevo punto, encontró de nuevo un palo con una tela, una lata, pero ninguna nota.
John esperó por casi 3 horas en el lugar que algo sucediera, pero nada nuevo sucedió, hasta que finalmente regresó a su habitación de hotel y pasó la noche. A las 11:30 de la mañana del día siguiente, John recibió una llamada en su habitación de hotel. En esta, un hombre que no se identificó le preguntó por qué no había seguido las instrucciones. John le dijo que no encontró una segunda nota, que nunca haría algo para poner en peligro a su hijo. El hombre le dijo que se volvería a comunicar con más instrucciones y que esta sería la última oportunidad para salvar a su hijo. John pasó todo el día esperando en el hotel hasta que a las 9 de la noche recibió otra llamada. Esta vez un hombre con un acento europeo que a John le pareció falso le dijo que fuera hasta un punto en Madison Street, que allí encontraría instrucciones. John fue al punto, encontró una nota que le decía que fuera a otro lugar, fue a este lugar, encontró otra nota que le decía que fuera a otro lugar y así sucesivamente hasta que llegó a Halfway House en la autopista 99 cerca de Angle Lake en las afueras de Seattle. Allí una nota le decía que dejara encendidas las luces de su auto, que saliera, que esperara frente a su auto durante 5 minutos, luego caminara hasta un cartel blanco y que allí encontraría otra nota. Cuando llegó al cartel, la nota le decía que caminara hasta Seattle y que si el dinero estaba dentro de su auto, su hijo sería devuelto en menos de 30 horas. John comenzó a caminar cuando de repente vio a lo lejos que una persona salió de entre los arbustos, subió a su auto y huyó a toda velocidad. John rápidamente corrió hasta la autopista y regresó a Tacoma haciendo autostop. Alrededor de las 6:30 de la mañana del 1 de junio, la policía de Tacoma recibió una llamada desde una estación de servicio. Un granjero de la zona rural cerca de Issaquah, Washington, les dijo que George había aparecido en su puerta más o menos a las 3 de la mañana, que le había dado un poco de comida, ropa y estaba conduciendo para dejarlo en su casa. Según la versión del FBI, el granjero llevó a George hasta su casa, mientras que algunos medios dicen que en el camino, el granjero fue interceptado por un periodista. Al granjero le dio la impresión de que este hombre era un policía y lo convenció de entregarlo al niño. Y así este periodista obtuvo una primicia a ser el primero en entrevistarlo y entregarlo a sus padres. Ni siquiera el propio George se acuerda cómo se dieron las cosas. Él recuerda al granjero, no está seguro del periodista, pero bueno, sea como fuera, él llegó sano y salvo a casa. Al llegar lo bañaron, le dieron comida, la familia se sentía feliz, aliviada, agradecida de que George regresara sano y salvo. Los medios y las autoridades comunicaron su regreso seguro y cuando George se sintió mejor, él les contó a sus padres y a las autoridades qué había sucedido durante los casi 9 días que fue privado de libertad. George les contó que cuando salió para el almuerzo, él no quiso esperar los 15 minutos a que su hermana saliera y caminó por un atajo a la casa. En el trayecto, un hombre le preguntó cómo llegar a un punto. George educadamente le iba a responder cuando de repente el hombre lo levantó y rápidamente lo metió en un auto. George avanzó a ver que había otro hombre conduciendo. Luego le taparon los ojos, lo colocaron en el suelo y lo taparon con una manta. George sintió que condujeron por casi 1 hora hasta que se detuvieron y le dieron un lápiz y un sobre para que escribiera su nombre en la parte de atrás. George lo hizo, le volvieron a tapar los ojos y lo bajaron. Lo mantuvieron cargado por un corto trayecto en donde George pudo escuchar el sonido del agua y un fuerte viento. Él estaba casi seguro que estaban en algún tipo de bosque. Luego lo bajaron, un secuestrador le dio la mano y juntos caminaron por un largo trayecto. Como George estaba tapado los ojos, caminó a ciegas, se lastimó, se raspó con madera, con hojas, con todo lo que había allí. Caminaron hasta un punto y le quitaron la venda a George. Él efectivamente vio que estaban en un bosque. Los secuestradores estaban usando pasamontañas, así que no les vio los rostros. Lo metieron en un profundo agujero. Allí encadenaron su pierna y brazo izquierdo para mantenerlo inmóvil y taparon el agujero con una lámina de hojalata. Por la noche, los secuestradores sacaron a George y le permitieron comer con ellos sándwiches, huevo duro y galletas. Luego lo volvieron a meter en el agujero. En algún punto de la noche, uno de los hombres se puso nervioso. Dijo que podían ser descubiertos si se quedaban mucho tiempo en este lugar, así que sacaron a George del agujero y lo metieron en el maletero del auto. Condujeron por un largo tiempo, hasta llegar a otra zona boscosa. Allí los criminales cavaron un nuevo agujero y metieron a George con un asiento de auto y varias mantas.
George calculó que estuvo en el agujero hasta el domingo 26, luego lo sacaron y lo volvieron a meter en el maletero del auto. Para este punto, una mujer se había unido al grupo. Condujeron por un largo trayecto hasta que llegaron a otra zona boscosa. Allí, George pasó todo un día atado a un árbol mientras sus secuestradores se turnaron para vigilarlo. George tenía los ojos tapados y por lo que pudo escuchar de las conversaciones, no querían que la mujer lo viera. George determinó que sus secuestradores se llamaban Harry y Bill. Por la noche, George fue desatado, llevado a una casa y lo metieron en un gran armario tipo vestidor con un colchón, 2 sillas y una pequeña mesa blanca. Allí estuvo 4 días. Durante ese tiempo, George se quedó solo con el hombre más alto, a quien llamaban Harry. George contó que Harry lo trató decentemente, lo dejó caminar sin ataduras, le tocó el ukelele, le mostró periódicos y noticias de su caso, le informó que sus padres estaban cooperando y que todo terminaría pronto. Harry todo el tiempo usó una mascarilla para ocultar su rostro. El viernes 31 de mayo, sus secuestradores le dijeron que iba a ser liberado. George vio la hora y eran las 5:55 de la tarde. George pasó la noche. En algún punto de la madrugada, sus secuestradores lo levantaron, lo metieron al maletero del auto y condujeron, hasta que más o menos a las 3:30 de la madrugada llegaron a una choza en Issaquah, Washington. Le dieron a George $1, una manta, lo bajaron sin zapatos y le dijeron: simplemente camina por este camino. Muy pronto tu padre vendrá y te llevará a casa. No tienes que tener miedo de nada, incluso si está oscuro. Simplemente sigue caminando por este camino y llegarás a casa. Has sido un chico muy bueno. George caminó por un tiempo, esperó a sus padres, pero esto no sucedió. No tenían idea de dónde iban a dejar a George porque no lo habían planeado con tanta anticipación. Estos tipos no eran las herramientas más afiladas del cobertizo. Finalmente deciden dejar a George nuevamente en un camino maderero en los bosques de Issaquah, muy cerca de donde lo enterraron. Comentario de Brian Johnson, escritor. Después de un tiempo esperando, George se dio cuenta que sus padres no iban a llegar, así que comenzó a caminar. Caminó por un largo trayecto bajo la fuerte lluvia, sin zapatos, hasta que llegó a una granja. Tocó la puerta y le dijo al granjero: «Hola, soy George Weyerhaeuser. ¿Podrías llevarme a la casa de mis padres?» El granjero, un hombre llamado Louis Boniface, había leído la historia de George. Su fotografía había aparecido en primera plana en varias ocasiones. Él y su esposa no dudaron en dejarlo pasar, le dieron comida, le dieron ropa y lo calentaron. La pareja no tenía teléfono, así que no podían informar en ese momento a la policía. Louis subió a George a su auto y lo llevó de regreso a Tacoma. En el camino, se detuvo en una estación de servicio. Llamó a la casa de George, pero nadie contestó. Luego llamó a la policía y les contó la situación. George le dio el billete de $1 que le habían dado los secuestradores para que Louis pagara la gasolina. George le dijo a sus padres y a los investigadores que él no peleó, que no se resistió, que intentó actuar lo más tranquilo posible con la esperanza de que todo saliera bien, y al final así lo fue. El mismo día que George regresó a casa, encontraron el auto de John abandonado en un barrio chino en Seattle. Dentro estaba la bolsa de los billetes vacía y todas las notas que John había seguido. Más tarde George salió a su jardín. Los medios lo fotografiaron sonriendo con las manos en los bolsillos, proyectando una imagen de un niño sano que ha vuelto a casa. Los medios compartieron la historia. El país entero estuvo encantado con el caso. En muy pocas ocasiones un niño secuestrado regresaba ileso, así que fue noticia de primera plana. Los siguientes días, los investigadores continuaron interrogándolo y se puso en marcha un gran operativo para encontrar a los secuestradores. Las autoridades habían recopilado los números de serie de todos los billetes entregados en el rescate. Esta información se compartió con hoteles, bancos, supermercados, gasolineras, estaciones de trenes y demás lugares donde los criminales podían ir. Las autoridades no tuvieron que esperar mucho, ya que al día siguiente del regreso de George, un billete de $20 fue usado en una estación de trenes. 2 días después, un billete fue usado en un giro postal, y los siguientes días, varias tiendas de la zona de Salt Lake City en Utah informaron que se habían realizado diferentes compras con billetes del rescate, así que las autoridades enviaron a un grupo de oficiales encubiertos a vigilar el área por varios días, hasta que el 8 de junio tuvieron un golpe de suerte. El empleado de una tienda les comunicó que una persona había comprado una caja de cigarrillos con un billete del rescate. La policía de inmediato fue al lugar. La persona era una chica y para ese momento aún seguía en la tienda y fue arrestada.
La mujer se presentó como Margaret von Metz, de 19 años. Dio varias historias de cómo obtuvo el dinero. Luego de un tiempo de interrogatorio, le pidieron su dirección. Margaret no pudo mentir y con esta descubrieron que su verdadero nombre era Margaret Wallet, esposa de Harmon Wallet. Harmon, de 24 años, tenía un historial delictivo de robos y hurtos. La pareja se había conocido en noviembre de 1933 y después de tan solo una semana se casaron. La policía de inmediato fue a la casa de la pareja, detuvieron a Harmon, registraron la casa y encontraron aproximadamente $3,700 quemados en la estufa de la cocina. De los pocos billetes que se rescataron, estos coincidían con el número de serie del dinero del rescate. Harmon negó tener algún conocimiento sobre el secuestro de George, pero entre sus pertenencias encontraron 2 billetes del rescate. Él se puso muy nervioso y terminó confesando que junto con un ex convicto llamado William Mahan habían secuestrado a George. Él contó que había conocido a William en una prisión en Idaho, forjaron una amistad y cuando leyeron el obituario de la muerte del abuelo de George, supusieron que la familia había heredado una gran fortuna, así que decidieron secuestrar a uno de los hijos de la familia. Según Harmon, William fue la mente maestra detrás del plan. Durante una semana pasaron vigilando a todos los hijos de la familia, buscando una oportunidad, hasta que se llevaron a George. Harmon y William habían acordado dividir el rescate mitad y mitad, pero William se llevó $5,000 más de lo que le tocaba, con la promesa de volver a encontrarse con la pareja. Harmon y Margaret enterraron $90,790 debajo de un árbol y con el resto de dinero fueron a comprar artículos para la casa, comida y un auto. Harmon le dijo a la policía que Margaret no tenía nada que ver con el secuestro, que ella no había participado activamente, que se había enterado después de que ellos secuestraron al niño y que no permitió que George y Margaret se encontraran y se vieran el rostro. Eso nunca lo permitió. Cuando se enteró que Margaret había sido arrestada, él intentó quemar todo el dinero que tenía a la mano. La pareja dijo que William había acordado encontrarse con ellos en la casa de los padres de Margaret en Utah. Cuando el FBI fue a la casa, el padre de Margaret les contó que un hombre había pasado preguntando por su hija y su esposo. Él le contó que habían sido arrestados y el hombre dijo: «Dios mío», obtuvieron todo lo que tenían y de inmediato se fue del lugar. Las autoridades localizaron a William en Montana. Allí un oficial lo reconoció ya que lo había arrestado anteriormente por un robo a un banco. William logró evadir a los oficiales y huyó dejando atrás un auto nuevo con $15,155 de rescate. La policía intentó rastrear a William. Descubrieron que su verdadero nombre era William Dainard, que usaba alias, y emitieron una orden de captura por todo el país. Las autoridades encargadas del caso no escatimaron en gastos. Usaron la tecnología más actual de la época, con la que lograron recuperar huellas dactilares de la casa donde George permaneció por días en una sala de vestir, de las latas donde se guardaron las notas, de las cartas, y estas pertenecían a Harmon y William. Mientras tanto, Harmon se declaró culpable de secuestro. Como George había sido liberado ileso, el juez lo condenó a 45 años de prisión y 2 años más por conspiración. Por su lado, Margaret también se declaró culpable, pero el abogado del estado designado a su caso argumentó en contra de su declaración. Él alegó que no había ninguna evidencia que la condenara, así que Margaret cambió su declaración a no culpable y fue llevada a juicio en julio de 1935. Margaret declaró que lo poco que ayudó en el secuestro es debido a su religión, ya que ella era mormona y debía obedecer en todo a su esposo, que Harmon le había amenazado con matarla a ella y a George si no cooperaba, y que por eso no fue con las autoridades. George declaró que él nunca vio el rostro de Margaret. El 13 de junio de 1935, Margaret fue encontrada culpable de secuestro y conspiración, condenada a 2 penas simultáneas de 20 años. Por su lado, William se mantuvo oculto y las autoridades no lograron localizarlo. La policía recibió información de que muy posiblemente William había huido a México o a Australia, así que compartieron su información con ambos países. Durante algún tiempo, William se escondió en montañas y colinas hasta que llegó a California. Casi un año después de los hechos, el 6 de mayo de 1935, él cambió 2 billetes en 2 bancos de Los Ángeles. Había alterado el número de serie de los billetes y creyó que no lo atraparían, pero el personal del banco se dio cuenta e informó a las autoridades. El personal había anotado la matrícula de su auto. Resultó que esta estaba a nombre de un hombre llamado Bert Ecole. Bert no había dado su dirección exacta, solo su barrio. Un equipo de policías fue enviado a registrar el barrio, encontraron el auto y al poco tiempo detuvieron a William.
Él no se resistió al arresto, se declaró culpable de los cargos y fue sentenciado a cumplir 2 penas de prisión simultáneas de 60 años por secuestro y conspiración. Tiempo después, la policía encontró a un cuarto cómplice, Edward Fleece, un socio de William, quien le había ayudado a cambiar algunos billetes del rescate. Confesó que lo había hecho porque necesitaba dinero. Se declaró culpable de ayudarlo y fue sentenciado a 10 años de prisión y a pagar una multa. El caso de George se convirtió en el caso más importante en la historia de Tacoma. Prácticamente puso a Tacoma en el mapa. Aún así, la familia no se dejó acaparar por los medios y se alejaron totalmente. No dieron entrevistas y prefirieron continuar con sus vidas en privado. George creció sin ningún trauma por secuestro. Terminó sus estudios, entró a la Universidad de Yale, se graduó con excelentes calificaciones. Con el tiempo entró a trabajar en la empresa de la familia y después de un par de años la heredó. Por otro lado, el granjero Louis Boniface fue recompensado por sus acciones. John, el padre de George, le dio dinero para que comprara un terreno y construyó una casa. También le dio un empleo vitalicio en una empresa de la familia. Por último, sobre los secuestradores, Margaret pasó 13 años en prisión y luego fue puesta en libertad. Al salir, se divorció de Harmon, rehizo su vida, se casó y formó una familia. William, en su tiempo en prisión, fue diagnosticado con una condición clínica psicológica, cumplió menos de la mitad de su condena y fue puesto en libertad en 1965. Llevó una vida tranquila y falleció a los 90 años. Harmon, quien pasó más tiempo con George durante su tiempo secuestrado, desde prisión le envió varias cartas a George disculpándose por lo que hizo, mantuvo un buen comportamiento y fue puesto en libertad en 1963. Al salir, en un gran acto de perdón, George le dio trabajo como conductor de camiones en una empresa familiar. Falleció en 1984 con 73 años. George vivió su vida de forma tranquila, mantuvo bajo perfil, casi nunca dio entrevistas sobre el caso y en una ocasión llegó a afirmar que el secuestro no había afectado su vida. George nos había dicho que para él el peor trauma fue estar rodeado de periodistas con cámaras, preguntas y micrófonos. Cuando era niño, tratar de enfrentar este tipo de presencia de los medios era realmente difícil. Creo que ese incidente le obligó a reconocer quién era realmente a una edad muy temprana y se dio cuenta de cómo superarlo. Comentario de Leila, hija de George. En el 2021, con 94 años, George accedió a dar una corta entrevista a Brian Johnston, quien escribió un libro sobre el caso llamado Deep in the Woods. Al año siguiente, George falleció con 95 años. Y eso fue todo sobre el caso de George Weyerhaeuser. Este es de los pocos casos que hemos visto en donde una persona secuestrada regresa a casa sano y salvo, sin ningún trauma o repercusión que afecte a su vida. George fue un niño inteligente, que mantuvo la calma, que confiaba que todo iba a salir bien. También sus secuestradores no eran asesinos, eran criminales de delitos menores que, hasta donde yo pude entender de la investigación, nunca tuvieron la intención de hacerle daño o matarlo. Este caso de secuestro es una gran excepción. Todos los implicados lograron continuar con sus vidas. Harmon salió de prisión y George le dio un empleo para que pudiera tener dinero y vivir hasta sus últimos días. Margaret salió de prisión, se divorció, rehizo su vida, tuvo una familia, vivió tranquilamente. Y William tuvo su condición clínica, salió un poco antes de prisión y vivió una vida tranquila hasta los 90 años. Todos pudieron prácticamente rehacer sus vidas sin consecuencias fuertes. Hasta el granjero Louis Boniface, que no estuvo involucrado directamente con el secuestro, pero que ayudó a George a regresar a casa, fue recompensado y prácticamente recibió una mejor vida para él y su familia. De cierto modo, este caso tuvo un final decentemente feliz. George vivió tranquilo hasta los 95 años y se fue en paz de este mundo. Esta historia es muy inusual y entre todos los casos trágicos que les he traído a mi canal, me ha gustado mucho traerles esta historia diferente que se podría decir que tuvo un final decente. Díganme ustedes, habiendo escuchado sobre este caso, ¿qué opinan sobre el secuestro? ¿Qué opinan sobre la investigación? ¿Qué opinan sobre lo que sucedió en la vida de cada uno de los implicados? Dejen sus opiniones aquí abajo, como siempre yo les estaré leyendo. Muchas pero muchísimas gracias por ver mis videos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España, Europa y de cualquier parte del mundo mundial que me estén viendo. Como yo les digo cada semana, cada año, cada mes, estoy aquí gracias a ustedes por su apoyo constante, por todos los comentarios que me dejan. Estoy un poquito atrasada, pero ya estoy respondiéndome y poniendo al día los comentarios. Han sido semanas muy ocupadas en el trabajo. Ya les comenté en el anterior video que estoy teniendo un trabajo de 8
y 30 de la mañana a 5 de la tarde. Sí, bueno, horario de oficina prácticamente, así que me limita mucho las cosas que tengo que hacer, pero me gusta. Y ahí estoy, dándole a toda para poder sobrevivir. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me ayudaría mucho. Aquí están mis compañeros de misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me ayudaría mucho para mantener mi canal, continuar haciendo estos videos y tú recibirías varios beneficios. Puedes suscribirse a mi canal de YouTube aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top y esta fría noche que ya dejó de llover, estoy aquí al lado con el Chris durmiendo, con mi novio jugando videojuegos y nos vemos en un siguiente video en Top Secretpedia. Bye, 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 bye.